quiero predicarles en esta mañana bajo el título La iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Cuando escuchamos la palabra iglesia primitiva, tenemos que de inmediato pensar en la primera iglesia. La primera iglesia. O el inicio de la misma iglesia. Y para ello tenemos que mirar y observar muy bien todo lo que pasó o lo que está registrado de lo que pasó en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué es importante para entender lo que pasó con la iglesia primitiva o la primera iglesia? Porque es importante ver el libro de los Hechos. Porque este es el libro en donde se dejaron registrados, como dice su nombre, los hechos. O sea, lo que hicieron los hermanos, los apóstoles, los discípulos, los primeros creyentes de la iglesia y en la historia de la iglesia. Usted tiene su Biblia en casa, usted abre su Biblia y cuando usted llega al libro Hechos, que está después de los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, pues ahí usted lo que va a ver es todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que hicieron los primeros cristianos de aquella era, después de Cristo, después de haber sido crucificado y después del derramamiento del Espíritu Santo. O sea que es importante este libro para poder nosotros entender la continuidad de la historia de la obra de Cristo. Recuerde que la obra o la iglesia tiene dueño y el dueño es Jesucristo. A través de los hechos de los apóstoles, usted y yo podremos entender y comprender cómo se da la continuidad de esta obra de Cristo. Después de que Él asciende al cielo para poder así expandir su eclesía, su iglesia, por medio de la predicación del evangelio por parte de los apóstoles que Él constituyó y los discípulos que fueron llegando a través del tiempo y se fueron esparciendo en todo el mundo. Amén. Entonces el libro de los Hechos es importante por la historia que tiene, porque si no estuviera el libro de los Hechos, ¿cómo nos damos cuenta entonces de todos esos eventos que sucedieron después de que Cristo muere y antes de entrar a las cartas paulinas, cartas de Pedro, cartas de Santiago? No habría manera de acceder a esa historia, sino a través de libros seculares, de historiadores de la época. Sería la única forma. Pero gracias a Dios por Lucas, que fue el escritor, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, el médico Lucas, él fue el escritor de este mismo libro de Hechos Apostólicos o Hechos de los Apóstoles. Se cree que este libro fue escrito a mediados del año 60 después de Cristo, después del mismo escrito de Lucas. Lucas o el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos se le llama como el primer tratado. Por eso empiezan los primeros versículos diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas, y comienza a narrar. El primer tratado es el libro o el Evangelio de Lucas. El segundo tratado de este escritor, Lucas el médico, es el libro de Hechos de los Apóstoles, en donde este hombre, este médico muy estudiado, comenzó a tomar nota como si fuera un escriba acerca de todo lo que pasó. Primero con Jesús cuando estuvo en la tierra, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Pero después también se encargó de dejar escrito, inspirado por el Espíritu y recolectando toda la información que podía, todo lo que hicieron los primeros apóstoles o los apóstoles de la iglesia primitiva. Bueno, y de la única iglesia, porque no hay más apóstoles, los primeros cristianos, todos los hechos, él los registró, el médico Lucas o evangelista Lucas. Entonces, miremos, hermanos, algunos aspectos importantes que tuvieron o que se hicieron en el primer siglo, después de la muerte del Señor y su resurrección y la ascensión al cielo. Aspectos importantes que tuvo que ver con la iglesia para su desarrollo. Recuerda que estamos como por el viaje de un tiempo. ¿Quién la fundó?
La gran comisión la vimos hace 8 días. Hoy vamos a mirar ya el despliegue y desarrollo de la iglesia. Y vamos por todo este viaje. Llegaremos a la iglesia del medioevo, la mitad la mitad no, en el 1500 y algo después de la reforma. Quiero es como centrarme ahí. Y la iglesia en nuestro tiempo. Y terminaremos ya sumergiéndonos en el libro de Apocalipsis para entender todo lo que está pasando y tratar de entender los cumplimientos de los tiempos. Tanta cosa que se está viendo hoy en día, las noticias, todo lo que se está viendo, para que podamos entenderlo a la luz de la palabra y podamos apercibirnos y con más pasión y ansias hacer el trabajo para el Señor. Amén. Entonces miremos algunos aspectos importantes de la iglesia primitiva. Primero quiero decirles que todo esto tiene su inicio en Jerusalén. Todo el despliegue y desarrollo de la iglesia primitiva inicia en Jerusalén. ¿Sí recuerdan lo que les dijo Jesús a los discípulos de que no debían de irse? ¿De dónde? Que no se fueran de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Y que cuando fueran investidos iban a haber testigos de eso. Testigos. No los que andan por ahí, los testigos de ese entonces. Y esos testigos iban a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que su centro de operaciones, por decirlo así, era Jerusalén mismo. Y el Señor les dice: no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y ese ser investidos con el poder de lo alto iba a tener, ese evento iba a suceder unos días después de que el Señor estaba hablando y sube a los cielos. Quiero hacer una corrección. Yo hace 8 días les dije una cifra, un número que necesito corregir. Y les dije que cuando sube el Señor a los cielos, de ahí al Pentecostés, yo dije que fueron 7 días, porque estaba contando 3 días de resurrección, más 40, 50, ¿se acuerdan? Corrijo. Es de valientes corregir cuando nos equivocamos. Corrijo. No fueron 7 días, fueron 10 días. De hecho, yo tenía esa cifra 10, pero después me puse a dar cuentas y lo acomodé entre 3 y 7. Pero estudiando algo, miré un detalle que se me había escapado, y gran detalle. Y el detalle es que el Pentecostés se da 50 días después de la Pascua. Después del primer día de Pascua. O sea, que precisamente se da, el Señor resucita y ahí empieza. ¿Sí? Y después de que el Señor resucita, dice que 40 días estuvo con los discípulos dándole mandamiento por el Espíritu y hablando del Evangelio del Reino, ¿cierto? El Señor estuvo con ellos después de haber resucitado 40 días. Y de ahí al Pentecostés, entonces 10 días pasaron, porque son 50 días después de la Pascua. Y Él resucita después de la Pascua. A Él lo crucifican en la Pascua y resucita después de la Pascua, el primer día de la semana. Amén. Corrección. Entonces son 10 días que pasan desde que el Señor les habló, sube al cielo, hasta que ellos son investidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los aspectos, voy a hablar de 4 aspectos importantes o eventos importantes y cosas que sucedieron de la iglesia primitiva. Y uno de esos aspectos es el derramamiento, primero, el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. El derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y este derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, por favor me pongan el texto, versículo 1 al 4. Cuando llegó, ¿qué? ¿Qué llegó? El día del Pentecostés. Quiero que paremos un momentico ahí. ¿Qué era Pentecostés para ellos en ese entonces?
¿Ah? ¿La fiesta de la Pascua? Ya estamos grabando, ¿no? Normalmente yo porque pregunto, pero para la grabación uno debería hacer de corrido para que no hayan esos baches, porque allá el que está en la grabación no va a escuchar lo que están hablando por allá. Pero yo tengo que preguntar porque a mí me interesa que ustedes aprendan, más que el mismo video que pueda quedar plasmado, y más bien que el que está escuchando el video, cuando lo escuche, se haga la pregunta, ¿qué es Pentecostés? No, la fiesta de la Pascua ya pasó. La Pascua fue el día del sacrificio, ahí fue la fiesta de Pascua, que era cuando sacrifican el cordero. Y hay una serie de ceremonias, una ceremonia que se hace en esa Pascua, en ese sacrificio. Se comen el cordero, no dejan nada en la mesa. Bueno, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? No, pero muy valiente por aportar, pero no en mandamientos. A ver, los que eran pentecostales fueron pentecostales. ¿Qué es Pentecostés? Busco en el Google, San Google. Pero no, sí, no. Pues Google dice es una festividad religiosa. No, pero ¿qué es? Bueno, etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecosté, Pentecosté, y una pronunciación en griego que los que leen griego la leerán, que significa quincuagésimo, quincuagésimo, y el término hace alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés, que era una fiesta judía, en la cual ellos se reunían para recordar varios sucesos. Dentro de esos, salida del pueblo de Israel de la esclavitud, cómo Dios los ayudó en el desierto, pero también se conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Conmemoraba la entrega de la ley de Dios ¿a quién? A Moisés, en el monte Sinaí, o sea, la palabra escrita como ley en el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si hoy en día usted le pregunta a algunas personas qué es Pentecostés, lo van a asociar muy fácilmente con una organización, ¿cierto? Ah, la iglesia tal. O lo van a decir Pentecostés, lo que quiere decir Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, porque leen Hechos capítulo 2 que ese día ocurre la venida del Espíritu Santo. Y claro, ese día sucede lo de la venida del Espíritu Santo por lo que les estoy diciendo. 50 días después de la Pascua fue el derramamiento del Espíritu, el mismo día de la fiesta judía. Todos los judíos se encontraban en el epicentro en Jerusalén haciendo su fiesta, conmemorando lo que ellos conmemoraban cada que se hacía el Pentecostés después de la Pascua, los 50 días, recordando la salida de Egipto, recordando, conmemorando la entrega de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Ellos celebraban, y no era la primera vez que lo hacían. ¿Cuántos años venían haciendo estas festividades? De hecho, son fiestas judías, dentro de las otras fiestas que hacen los judíos, la de los tabernáculos, la de los panes, creo que es sin levadura, las trompetas, son fiestas de ellos allá. Pero ese mismo día que ellos estaban en su fiesta, celebrando el día del Pentecostés, que no tenía nada que ver de manera religiosa con lo que hoy lo asocian como iglesias, nada que ver, pues ese día dice la palabra que, sigamos el versículo 1, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién eran todos? Los como 120 que estaban en el momento en que Jesús les habló antes de subir al cielo, dentro de los cuales estaban los apóstoles. Esos eran todos los que estaban unánimes juntos. ¿Y a dónde estaban ellos? En el aposento alto. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Quédense hasta que venga el poder del Espíritu, porque recibiréis poder y van a haber testigos.
Ellos, se va el Señor al cielo, se van para Jerusalén obediente a lo que Jesús les dice y van al aposento alto a orar. Y mientras están orando, inmediatamente que llegan ahí, se ponen a orar porque dice estaban unánime juntos y orando. Dice que el día de la fiesta Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran fuego, ¿cómo? Una comparación, símil, una figura literaria para comparar algo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Espíritu descendió como paloma, y la gente feliz haciendo palomas para describir el Espíritu. No, es una comparación, pero el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu es un espíritu incorpóreo, o el Espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene forma, un espíritu no tiene forma. Que la gente quiere imaginarse alas, fuego, aguas, son similitudes que se dan como para que usted entienda. Aquí está diciendo lenguas repartidas como, ese como es una figura literaria llamada símil, similitud, comparación, para comparar como lo que ellos pensaban o veían pues en ese momento, como de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos, de los que estaban sentados. Imagine, ellos estaban orando sentados y esto rompe todo sí, todas estas cosas que a veces hay que para orar, no, para usted puede orar acostado, sentado, arrodillado, parado. ¿Ah? No, sí, pero ellos estaban sentados orando. Se asentaron sobre ellos no, es que ahí dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Versículo, no, en el 2. Se me fue lejos. Sentados. Ellos estaban sentados orando en el aposento alto cuando vino, así como están todos ustedes, el Espíritu Santo, y ahí sí se asentó como fuego, no era fuego, sobre sus cabezas. Y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora yo pregunto, y esto es importante como aspecto de la iglesia primitiva, de lo que ellos tuvieron para poder tener el desarrollo o expansión del reino o de la misma iglesia. Miren, aquí se está dando cumplimiento profético de lo que los profetas habían anunciado de cuando el Señor derramaría de su espíritu, de lo que iba a pasar. Pero lo importante aquí es entender de que el día de esta fiesta, el día de la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, fue cuando el Señor se derrama sobre los que estaban en el aposento alto orando, pero hay que entender el por qué el Señor vino sobre ellos, el por qué y el para qué. ¿Por qué? Porque era necesario que la autoridad, recuerde que el Señor les dijo, toda autoridad, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y ahí los comisiona, vayan y hagan discípulos. Era importante que esa autoridad y ese poder que el Señor estaba entregando, eso no se iba a dar solo de palabra, vea, vaya, hágalo porque le digo. No, Él se los dijo, Él se los ordenó, pero no solamente se los ordena, sino que también les va a entregar la autoridad y les va a entregar o delegar el poder para hacerlo. Y ese poder vino a través del Espíritu Santo. Por eso, si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene poder de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene autoridad de Dios. Pero escuche esto, si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no ha nacido de nuevo. Más que poder y autoridad para hacer algo, no ha nacido de nuevo. El que nace de nuevo, pues nace del Espíritu. Y si nace del Espíritu, pues el Espíritu mismo, que es el Espíritu de Dios que viene a su Espíritu para que nazca de nuevo, le va a dar lo que es del Espíritu, autoridad y poder. Autoridad en el nombre de Jesús.
Porque mire que usted y yo no vamos en el nombre de nosotros. No vamos en el nombre de una iglesia o rótulo, como nos llamemos. Usted y yo vamos es en el nombre de Jesucristo, anunciando el evangelio. Mire, usted cuando hables en el nombre de Jesús, te digo algo. Cuando ora en el nombre de Jesús, oro por tu sanidad. O sea, todo lo hacemos como dice la misma palabra, de hecho o de palabra, en el nombre de Jesucristo. Todo lo hacemos en el nombre de Él, porque eso es lo que manda la palabra. Ahí está representada la autoridad. Es en su nombre. Yo voy, y si hay un espíritu que se para frente a mí en un cuerpo que ha posesionado, pues yo no le voy a hablar ni a la persona, al espíritu, pero no vengo a decirle en mi nombre. Es que yo te ordeno porque, y eso es lo que hoy en día se usa, ¿no? Porque te lo digo, porque te lo decreto y porque así es. No. Cuando llegamos a un caso de esos, venimos, vea, en el nombre de Jesús, es el Señor, Él es Dios, Él es el que puede hacer la obra. Vengo a ti y te digo, vete. Ah, ya eso vas a ver de que quien le está hablando es el Señor mismo, no un hombre mortal, porque es en su nombre que se le está dando la orden. Por eso era necesario. Y el poder, ¿cómo funciona el poder? ¿Usted alguna vez ha firmado un poder o le han dado un poder en nombre de otra persona, le da el poder para hacer algo? Resulta que el Señor la obra ya la iba a hacer, Él mismo la va a hacer, pero la va a hacer en vasijas de barro. Hombres y mujeres que iba a convertir. Entonces, ¿qué hace Él? Entrega el poder para hacerlo. Porque a veces pensamos el poder y nos imaginamos una cosa, yo no sé, como artificial, algo animado. Yo no sé cómo poder imaginar alguien el poder. No, el poder es que cuando su espíritu vino a nosotros, Él nos está dando el poder para hacerlo en su nombre. Cuando usted le da a alguien un poder, vea, vaya, aquí le firmo este poder, haga ese trámite. Usted va con el poder, que es la hojita, ¿cierto? Lo muestra al notario, a la persona que tiene que mostrarlo. Pero cuando usted va a hacer el poder, usted viene en nombre de ¿quién? Del que le da el poder. ¿Sí ve? Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor vino ese día para delegar ese poder y esa autoridad, para que en su nombre pudieran ir a hacer el trabajo que Él les había acabado de mandar 10 días atrás. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ellos no podían predicar el evangelio a toda criatura si no tenían autoridad, la cual Él estaba diciendo versículos anteriores, toda autoridad me fue dada del cielo. Y mucho menos si no tenían ese poder para hacerlo. Por eso por allá en la Biblia dice que unos hombres intentaron reprender un espíritu inmundo y dijeron, en nombre del que predica Pablo y esto y lo otro, te conjuramos, decían. Y los espíritus le dieron una pela al que estaba haciendo eso. Porque dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero lo que tú nos estás diciendo no, y tome upela. No, es que no es en el nombre de Julano ni de Sultano, es en el nombre de Jesús que se hace todo. Y en su nombre era que Él estaba diciendo, van a ir. Ellos muy obedientes se fueron, pero se fueron al aposento alto a orar, a esperar la promesa que se había dicho del Espíritu que había de venir para guiarlos, para estar con ellos, para morar en ellos. Y el día del Pentecostés, la fiesta, oiga eso, qué casualidad, la fiesta, pues vino el Espíritu, les da el poder y les da la autoridad. Pero no solo eso, viene y se queda en ellos. Vino para morar, quedarse dentro de los discípulos, dentro de los que Él llamó. Y pues lo que pasó de manera inusual es que empezaron a hablar en otras. Y ahí está la gran temática de hoy en día y los grandes debates de la humanidad. Y ojo, porque las lenguas son de Dios. El hablar en lenguas que sea el Espíritu, eso es de Dios. Y es un don de Dios. Y la iglesia lo evidenció. Y aún se sigue evidenciando. Y el que hable en lenguas por el Espíritu, gloria a Dios. Y pídale también a Dios que le dé interpretación. Pero escúcheme esto. Las lenguas ese día no vinieron para que formara una doctrina de las lenguas. Y esto es tremendo y está quedando grabado. Y algún día me van a escuchar muchas personas y lo replican. Y si no, pues nunca lo escuchará nadie. Pero las lenguas no vinieron para que se formara después una doctrina de salvación de quién hable o quién no hable en lenguas,
o de describir que el que no habló entonces no tiene el Espíritu, el que sí habló sí tiene el Espíritu Santo, y una cantidad de mezclas que se han hecho a través del tiempo y la historia. Sencillamente las lenguas ese día vinieron como resultado de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos, en una manifestación con un propósito puntual. ¿Y sabe cuál era el propósito puntual de esas lenguas? Porque escúcheme, no eran lenguas angelicales. Hay lenguas angelicales y hay lenguas naturales o humanas. Y esto eran idiomas, lenguaje natural. No eran lenguas angelicales o balbuceos que son de lenguas del espíritu o espirituales, que solo es un lenguaje de ángeles, para que me entiendan. Era un lenguaje natural, ¿o no? Las lenguas que se escucharon ese día eran naturales. Ahora imagínense todos en el pueblo festejando la fiesta, Pentecostés, judíos, visitantes de todas las regiones, de lugares de Asia, estaban en la fiesta contentos. Ay, tan bueno el Pentecostés. Y los judíos celebrando como ellos celebraban, festejan. Uno en una fiesta está contento, ¿cierto? Las fiestas de los pueblos, miren, cada pueblo tiene una fiesta. Este pueblo tenía sus fiestas y eran tradiciones por su Dios y para su Dios. Hoy en día las fiestas no son tradiciones por Dios, antes niegan a Dios. Mira las fiestas de Brasil, sacando y recochando y blasfemando contra el Señor. Y tome un rayo. Ahí les cayó un rayo de ella. Pero ellos estaban festejando la fiesta cuando de pronto escuchan a un grupo como de 120 personas por allá en una casa alta, en un aposento alto, y los escuchan hablando en idiomas diferentes. Los escuchan hablando en lengua diferente. Imagínense el que conocía a Pedro, que sabía que era un pescador y que escasamente hablaba su propia lengua. Ahora viéndolo por allá, Pedro sentado y hablando un idioma que no es su idioma, y saben que no fue a estudiar ese idioma a ningún colegio o a ningún instituto, pero lo está hablando. Y a cada uno de los apóstoles y a los otros discípulos, los conocidos, mirándolos aterrados de lo que están escuchando. Pero no solo los que los pudieran conocer. Ahora imagínense los que vinieron de las regiones aledañas, los de Asia, los del Ponto, los de Capadocia, cerca regiones africanas también, Panfilia. Todos ellos ahí están escuchando. Ellos se fueron a la fiesta, prosélitos en nuevos lugares, otros invitados, y están escuchando que allá hay un grupo de 120 personas hablando en su idioma. El uno está escuchando, ay, este está hablando mi lengua de allá de Capadocia. El otro, ay, este está hablando mi lengua de por allá de Sirene. Ay, este está hablando. Y cada uno lo escuchaba y comenzaron a acercar. Bueno, es que eso les llamó la atención. Yo siempre he dicho algo, y es: Dios, cuando va a hacer algo, Él es experto para llamar la atención de alguien. Mire a Moisés. Moisés por allá en las montañas, huyendo. Huyendo Moisés en las montañas, pasando años por allá escondido. Cuando por allá una zarza ardiendo, y el Señor le dice: Moisés. Y llamó la atención de Moisés. ¿Pero qué? Que la zarza no se consumía, que había fuego, y la otra todo se consumía. Y Moisés, pero eso no se consume. Y se fue acercando y dijo: Moisés, quítate los zapaticos, mijo, porque vas a pisar tierra santa. Y tierra santa es porque aquí estoy yo. Llamó la atención de Moisés. O sea, cuando Dios va a llamar a alguien, es más, piense cuando Dios lo llamó a usted, llamó la atención suya, de una u otra manera, pero le llamó la atención. Venga, y usted se fue yendo en ese llamado de atención. Pues el Señor ese día llamó la atención de los que estaban en la fiesta, a través de los discípulos que estaban en el aposento alto. Y llamó la atención de tal manera que la gente que estaba alrededor se comenzó a asombrar. Es que es normal. ¿Usted han ido al día de los alumbrados que hacen aquí en Cali? La multitud de personas que uno puede, no es así. A mí no me gusta ir a nada de eso. Mi esposa sabe que a mí no me gusta.
Vea, las únicas multitudes que a mí me gustaría estar es dentro de la iglesia, que eso sí, que hayamos 1000 aquí, porque yo sé que todo va a ser en orden, decentemente, pero yo cosas así a mí no me gustan. He ido, pero no me gusta realmente tanta gente, a multitud y uno, uy, no, eso uno hasta termina mareado, tantas caras. Usted imagina que en una multitud de esa, una fiesta de esa, usted esté así y usted un momento a otro vea un poco de gente tener un comportamiento inusual, raro. 100 personas, que 100 personas son 100 personas. Y que usted va caminando y cuando todos comiencen, un ejemplo, a caminar así y a hacer así. Y todos al mismo tiempo, coordinados, ¿usted qué haría? Usted sigue como... ¿Usted qué hace? Usted se detiene. Le llama la atención y usted va, ¿qué pasó ahí? Y todo el mundo va a terminar al lado de toda esa gente que está haciendo esas cosas extrañas, ¿cierto? Hermanos, en la fiesta del Pentecostés, que habían multitudes de personas, pues todos fueron cautivados por este suceso que estaba ocurriendo de unos hombres con un lenguaje natural de ellos mismos y escasamente hablaban su lenguaje, hablando su propio idioma. Y van todos mirando a ver qué es lo que pasa. Por eso sigue diciendo, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, que fue lo que los cautivos les llamó la atención, hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuál multitud? Los de la fiesta, los que estaban festejando, ya no les importa, estaban comiendo aquí. No, ¿qué es lo que está pasando? Se juntó la multitud y estaban algo enredados, confusos. ¿Por qué estaban confundidos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. No solo estaban confusos, también estaban atónitos. Mire, y maravillados. ¡Wow! Sorprendidos. Y se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, todos estos no tienen su propio idioma, ¿y de dónde van a saber el idioma de nosotros? ¿Sí o no? ¿Estamos conectados, hermanos? ¿O estamos con sueño? ¿No son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Ellos le preguntaban eso. Paréntesis, yo creo que hoy solo voy a tocar el punto para no extenderme y puedan irse temprano para sus casas, porque me faltan 3 puntos. Pero no, me faltan 3 puntos, me faltan todos los puntos, porque es que lo que estoy haciendo es llevando una secuencia para que usted, es más, con esto que estoy enseñando y con lo que seguiré enseñando cada domingo, usted va a entender de la mejor manera el desarrollo de la iglesia desde el libro de los Hechos hasta nuestro tiempo hoy en día. Amén. Para que conecte y pueda usted, porque a veces somos iglesia y nos sentamos y ni sabemos cómo es que esto de la iglesia. No, ahí usted va a entender por qué está aquí sentado. Ahora les pregunto, entonces, ¿por qué hablaron en lenguas? ¿Para que años después se formara una doctrina acerca de las lenguas? ¿Para que pudieran predicar? ¿Por todos quiénes? Mire, se los voy a poner en el orden que es. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en espíritu, su manifestación como Espíritu Santo, para convencer, para justificar, que dice Juan, el mismo Jesús dice, y el Espíritu de verdad es el que convencerá al mundo de justicia, pecado, juicio. El Espíritu mismo los guiará, el Espíritu mismo les enseñará. O sea, era necesario el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vino ese día para delegar o entregar el poder y la autoridad. Porque recuerden que ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo iban a tener si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo? Sino que ahorita en una manifestación como Espíritu Santo, es el mismo Dios. Jesús estaba con ellos, ¿recuerdan la escena? Jesús con ellos les dice, miren,
ahora estoy con ustedes, pero después ya no estaré con ustedes, sino estaré en ustedes. Y la única manera para que Jesús estuviese en nosotros era a través del Espíritu. ¿Cómo Jesús iba a meter en nosotros como hombre, en carne? No se podía. ¿Cómo? Él tenía un cuerpo, pero cuando Él muere y resucita, ahora ya como espíritu, que Él es espíritu, porque Dios es espíritu, iba a venir para ya entrar al corazón. Y ahí sí puede estar en todos los corazones a los que Él entre. Amén. Listo. La lengua, ese es el Espíritu Santo, porque es que ese es el problema, la gente mezcló lenguas con espíritu. Las lenguas hacen parte del don del Espíritu, como muchos otros dones. ¿El Espíritu Santo da muchos dones, sí o no? No es solo un don, porque si solo fuera el don de lenguas, pues eso fuera parte. Pero el don de lenguas, las lenguas es un don espiritual que lo da el Espíritu. Y ese día se necesitaba el don. Ese día se necesitaba el don. No de lenguas angelicales, porque la Biblia no habla que ellos dijeron, wow, ese lenguaje ni lo entendemos nadie aquí. No, entendían, o sea que eran lenguas naturales. O sea, el lenguaje de otros pueblos, el idioma de otros pueblos. Pero, ¿por qué digo que necesitaban ese día el don? Porque recuerde, en ese entonces había Biblia. Está ya un bíblico, ¿sí ve? Esto lo pregunta usted, nosotros le dice, claro, amén, gloria al Señor, aleluya. Lo felicito. No había Biblia. Ellos tenían la Torá, pergaminos, rollos, escritos antiguos, pero la Biblia no. Ni que el Evangelio de Juan, nada de eso. Apenas está pasando todo. Esto lo está registrando Lucas después de que ya había pasado. Entonces, si no hay Biblia, si no había Biblia, como lo que tenemos ahorita, pero ellos iban a predicar, anunciar el Evangelio, era necesario que lo hiciera a través de la inspiración del Espíritu. Hoy en día yo me paro en un parque, aquí o en donde sea, y yo abro la Biblia, ¿cierto? Mire que, y si alguien se para a hablar sin Biblia, bueno, no tanto por el libro, sin Biblia en el corazón, porque yo puedo ir sin Biblia, pero en mi corazón tengo la palabra. Ya el que escucha es el que tiene que identificar, ¿eso es bíblico o no es bíblico? Si alguien se para hoy a hablar no bíblicamente, eso no se debe recibir como algo inspirado de Dios, ¿sí o no? Eso se puede recibir como un pensamiento de una persona, ¿cierto? Pero si alguien hoy se para con escritura y enseña y dice, uy, esto es de Dios. Ellos entonces no tenían Nuevo Testamento para pararse a hablar con escritura, Nuevo Testamento. Era el mismo Dios a través de su Espíritu hablando a través de ellos. Las lenguas entonces, que es lo que pregunté, vinieron a causa de la salvación que necesitaban los que estaban en la fiesta. Para que los que estaban en la fiesta, con un lenguaje diferente, idioma diferente, entendieran cuando oían a esos que no hablaban en esas lenguas, entendieran lo que ellos decían, porque resulta que hablaban las maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios. O sea que era importante, mire que ellos dicen, oímos nosotros a estos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. En la que hemos nacido. Porque había unos residentes en Jerusalén, pero ellos no eran de ahí, eran de otro lado. Y dicen, los oímos hablar nuestro idioma. Pero ¿qué era lo que oían hablar? Versículo 11. Mire lo que le oían hablar, versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto está muy claro, hermanos. ¿Sí o no? Esto está muy claro. Les oían hablar en lenguas, en otras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Y cuál eran las lenguas de ellos? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, todos eran alrededores de, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, hasta africanos, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, los romanos que vivían ahí, tanto judíos como prosélitos, cretenses, allá habían griegos también,
árabes. Eso ya era gente de todo lado, hermano, menos colombianos. No existían. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, que no faltan los otros, se burlaban diciendo: están llenos de trago, de mosto, están borrachos. Y ahí vamos a terminar este primer punto, o este primer aspecto de la iglesia primitiva, con la venida o derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, porque era importante para que ellos tuvieran el poder, como dijo la hermana ahí, sí, para salir a predicar. O sea, el poder no lo da el lenguaje, la lengua, cuando entra la lengua, no. El poder lo da el Espíritu que entró a mi vida. Si usted habla en lenguas, gloria a Dios, porque es una manifestación del Espíritu. Pida interpretación y hágalo decentemente en orden. Pero el poder no es la lengua, el poder es el Espíritu. De hecho, lo que salva no son las lenguas, lo que salva es el Espíritu. Ellos a través de las lenguas escucharon sí el mensaje de salvación, pero el que salva es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Está claro como el agua de San Cipriano? ¿O turbio como el agua del Cauca? Yo creo que está claro, hermanos. ¿Por qué en ese momento? Ahora, esto no lo estoy diciendo para que usted entonces le diga a alguien que hable en lengua. ¿Usted no, para qué habla? No, es para que usted tenga el conocimiento de lo que la Biblia está diciendo y enseñando. Pero si Dios, vuelvo y le digo, a usted le da hablar en lenguas, eso es un don, hablar en lenguas por el Espíritu. Amén. O otro es un balbuceo. A veces no es lengua, son balbuceos, pero son del Espíritu. Gócese en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Dentro de 8 días veremos el segundo aspecto, tercero y cuarto. Entonces ya sí lo logro dar los 3 que faltan. El segundo es la predicación abierta del Evangelio, iniciado por Pedro en la iglesia primitiva. Casi digo Petro. Ay Dios. El tercer aspecto es el cumplimiento del mandato en la gran comisión de la iglesia primitiva. Y el cuarto aspecto, la unidad de la iglesia primitiva. Escúcheme, esto que estoy diciendo solo lo vamos a ver en el capítulo 2. No vamos a ir todavía al 3. Me faltan de versículo 14 al 47. Pero dentro de 8 horas lo acabamos, porque vamos a una enseñanza expositiva de lo que fue el desarrollo de la iglesia primitiva. Amén. Póngase de pie el que nos ha puesto. Bueno, tranquilo, sentadito ahí. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Entendimos lo que el Señor nos habló hoy? ¿Entendimos que el Espíritu Santo es necesario para nuestra vida, hermanos? Y que nadie nos diga que nosotros no promovemos o no aceptamos que la llenura del Espíritu. Al contrario, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay autoridad para hablar. Es más, si alguien no tiene Espíritu Santo, ¿cómo va a decir dame palabras para hablar? No puede. Pero ¿usted sabe cuál es el indicador de que usted tiene el Espíritu Santo? El nuevo nacimiento a través del fruto espiritual que usted da continuamente. Ese es el indicador. Y ya lo demás son dones espirituales que se van manifestando en su vida: lenguas, discernimiento, profecía, fe. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos hablado. Señor, tu palabra es clara. Tu palabra es clara, Señor. Y tú nos la has revelado a nosotros y a todos los que tú llamas, para que podamos entender lo que tú hablas. Ayúdanos, Señor, en este recorrido y a través de la serie de enseñanzas de la iglesia, la eclesía, a poder entender, Señor, con claridad lo que es tu iglesia, cómo fue formada, cómo se desarrolló. Por allá más adelante poder entender, Señor, tantas cosas que se mezclaron en la iglesia, donde se pudo desviar el propósito, pero tú cómo lo encaminaste, preservando tu palabra, preservando los tuyos.
y entender en nuestro tiempo tu iglesia, lo que vive a la luz de la palabra, entendiendo los tiempos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por asistirnos con tu palabra. Permite que esta palabra quede bien arraigada en el corazón y que sea un conocimiento para toda la vida, no para alegar, no para pelear, no para contender, sino para ser edificados y gozarnos en tu verdad, para vivir conforme a la palabra y no conforme a los dichos, las costumbres ni los hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén.